Historia inspirada en la sabiduría de la Cábala. Tezarat, el susurro de la piel que narra secretos del alma. Dicen los sabios que la Torá nunca cuenta historias dermatológicas, cada mancha es una sílaba de luz que se escapa, una carta que el cielo remite al cuerpo humano cuando la tinta del espíritu se ha secado. En las Parashot Tashria Metzorah, Tezarat aparece como una peste blanca que se derrama en la piel, en las telas, en los muros, y, sin embargo, lo que asusta no es la blancura sino el silencio que deja al descubierto. Algo dentro late desacompasado con el latido del mundo. Primera llave, Negá o Neg. Las mismas letras que componen Negá, plaga, forman Oneg, deleite, si se les injerta una Bab, ese pequeño gancho que en la Cábala enlaza cielo y tierra. Basta un ligero desplazamiento de conciencia, una palabra más humilde, un gesto que hilvane en vez de rasgar, para que la úlcera se vuelva fuente de gozo. Bab es el trazo que teje la ruptura, si lo olvidamos, el deleite se descose y, al caer, deja expuesto el negá que ya habitaba en la trama. Segunda llave, los ropajes de fuego y de carne. El Zohar recuerda que Adán y Java fueron revestidos al principio con túnicas de luz y, tras su desavenencia, cubiertos con túnicas de piel. El brillo se empaquetó en la materia, igual que un pez en la red. Cuando la Tezarat aflora, la piel se blanquea como si se atreviese a confesar, aquí debajo persiste aquella claridad que perdimos. Curar la mancha no es restaurar epidermis, es abrir el candado para que la antigua luminiscencia vuelva a circular. Tercera llave, las tres vestiduras del alma. El Tanya describe pensamiento, palabra y acción como prendas superpuestas. La Torá invierte el trayecto, primero se infecta la casa, luego la ropa, al final la piel. El desorden comienza en el borde de la acción, avanza hacia la voz y, si nadie lo detiene, arroja dardos al pensamiento mismo. Por eso el Cohen examina capas, marca tiempos de silencio, reordena, su tarea es restablecer el flujo vertical que arranca en la idea, se hace verbo y finalmente se encarna sin fisuras. Cuarta llave, el muro resquebrajado y el tesoro cananeo. El Midrash narra que, al demoler paredes manchadas, los israelitas encontraban cofres olvidados por los antiguos habitantes. La mancha, entonces, no es un castigo, sino un punto geológico donde la roca del ego encierra chispas doradas. Romper la superficie libera un caudal soterrado de potencialidad, la dolencia señala dónde excavar, donde golpear con cincel hasta que la piedra cante su oro interno. Quinta llave, el leproso sabio. El Talmud se atreve a llamar Metzorah al mismísimo Mesías, insinuando que la redención se reviste de la misma palidez que viene a sanar. Demasiada luz, dicen los Hasidim, enceguece y parece enfermedad, el Salvador carga la sobreexposición que el mundo aún no soporta, la tamiza y la devuelve suave como alborada. Así, cada persona que convierte su plaga en puente se vuelve, en miniatura, un leproso sabio que adelanta la aurora mesiánica. Con las 5 llaves sobre la mesa, la Tezarat deja de ser un diagnóstico para volverse mapa. Si una fisura aparece en tu casa, una relación que cruje, un proyecto que se cuartea, tal vez oigas, como quien pega el oído a la pared, el tintineo del tesoro encadenado. Si descubres palabras que erosionan en vez de regar, invoca la Bab, injerta un hilo de compasión, cambia la sílaba y mira como la úlcera deviene deleite. Si la piel, esa frontera entre tu misterio y los ojos ajenos, se revela con inflamaciones, escucha, quizás la luz antigua reclama su derecho a danzar fuera de la cárcel dérmica. El Cohen interior aguarda. Toca la puerta cuando sientes que el negá te tacha de la vida diaria, te conduce al desierto, te invita a callar. Ese exilio breve es una cámara oscura donde la fotografía de tu identidad se revela con más contraste. Al volver, la mancha habrá cedido,
La casa respirará y tus palabras, ya sin aristas, alzarán techumbres en vez de romperlas. Así, la lección última de la Tezarat susurra que toda ruptura es, en verdad, un umbral, una costra que protege la germinación de un deleite mayor. El misterio no se esconde en la mancha sino en la metamorfosis, cuando el dolor se transmuta en tesoro, cuando la piel ya no enmascara la luz sino que la irradia, y cuando el leproso, limpio al fin regresa al campamento con un brillo en los ojos que nadie puede nombrar, salvo tal vez con la palabra Oneg. Quien aprende a desplazar las letras, a injertar la pequeña Bab entre los mundos, descubre que bajo cada plaga late un parpadeo divino aguardando ser liberado. Reflexión final. Cada herida que emerge, en la piel o en la historia, es una carta certificada que el universo nos envía para recordarnos que el deleite y la plaga comparten las mismas letras. Cuando aceptamos leer ese mensaje sin temor, nos volvemos alquimistas de nuestro propio destino, convertimos manchas en mapas, grietas en ventanas y silencios en semillas de compasión. Así aprendemos que la verdadera sanación no consiste en ocultar las fisuras, sino en dejar que la luz que pugna por asomarse encuentre, a través de ellas, un camino de salida hacia el mundo.